Es importante reconocer la labor académica siempre y sobre todo aquellas personas que se dedican a difundirla a nivel nacional. Y en esa labor se encuentra la Asociación Civil El Terno, a quien agradezco la oportunidad de poder reflexionar respecto a algunos puntos que viene presentando la práctica, así por supuesto como la teoría, respecto al tema de la prisión preventiva en el país. Intentaremos abordar algunos puntos en específicos que sean contributivos a la comunidad jurídica para el análisis de esta institución. En principio la persona tiene derecho a ser comunicada del hecho por el cual se le está deteniendo. Eso es muy importante, porque tú tienes que saber cuál es el hecho por el cual te detienen para saber de qué te vas a defender. En segundo, tú tienes derecho a contar con un abogado de tu libre elección. ¿Por qué? Porque en muchos casos es común que te designen un defensor de oficio, por ejemplo, y que con eso se cumpla el derecho a contar con un abogado. Ojo, es a contar con un abogado de tu libre elección. Por lo tanto, todas las diligencias tendrían que suspenderse, por ejemplo, hasta que ese abogado de tu libre elección llegue a la diligencia que se está llevando a cabo. La prisión preventiva, teóricamente hablando, es una medida coercitiva. Jamás debe ser utilizada como una pena adelantada. El problema está en qué es lo que nos muestra la práctica. Si es que en realidad constituye una medida coercitiva o es que en realidad es una pena anticipada. La respuesta a este cuestionamiento o a esta disyuntiva está en qué tanto constitucionalizamos la aplicación de la medida. Porque si, por ejemplo, la prisión preventiva es utilizado en casos mediáticos para cumplir fines que la sociedad reclama, en ese caso estamos hablando de una pena anticipada. Pero si vamos a aplicar prisiones preventivas respetando principios como la proporcionalidad, en ese caso sí constituye una medida coercitiva. El Código Procesal Penal del 2004 establece 3 presupuestos materiales: graves y fundados elementos de convicción, prognosis de pena superior a los 4 años y peligro procesal. Sin embargo, hay que recordar que como vamos a constitucionalizar la medida, hay que aplicar también la proporcionalidad de la medida. Ese es un requisito constitucional totalmente aplicable a las medidas de coerción en general y sobre todo a la prisión preventiva. Lo que pasa es que la Corte Suprema, a través de la casación 626-2013 Moquegua, ha establecido cuáles son los pasos a discutir en una audiencia de prisión preventiva. Reconoce los 3 presupuestos materiales, además el tema de la proporcionalidad de la medida y la duración de la medida. Sin embargo, establece ese orden, pero el orden debería ser en primer lugar la proporcionalidad de la medida para ver si es constitucional su aplicación. Si es que resulta constitucional, recién pasar al elemento material, graves y fundados elementos de convicción, prognosis de pena superior a 4 años y peligro procesal. ¿Cómo es que se analiza cada uno de ellos? Graves y fundados elementos de convicción tendrían que ser un poquito más que elementos de convicción. Recordemos, por ejemplo, en toda la etapa procesal. En diligencias preliminares uno necesita indicios. En investigación preparatoria formalizada uno necesita elementos de convicción. Entonces, uno necesitaría algo más grave, algo más fundado que elementos de convicción para poder requerir una prisión preventiva. Y ojo, no solo elementos de convicción que determinen la existencia de un hecho, sino también elementos de convicción que vinculen a una persona con ese hecho. Y en el caso de la prognosis de pena, ya la Corte Suprema ha establecido a través de un acuerdo plenario que la pena se establece a través de criterios judiciales. Entonces, el requerimiento de prisión tiene que tener un análisis, el análisis de los tercios de la pena, para ver si en el caso en concreto la pena va a superar los 4 años. Ojo, en el caso en concreto, no en abstracto, o sea, no la pena del tipo penal. Y en el caso del peligro procesal, el Código Procesal ha establecido 2 tipos de peligro: peligro de fuga u peligro de obstaculización. Ese U, por ejemplo, trae un problema en la práctica. Si es que ambos peligros pueden ser concurrentes en un solo caso, o es que solo uno puede ser sustentado por Fiscalía. Yo sostengo que solo uno puede ser sustentado. Además, la Corte Suprema, en esta casación que establece como doctrina jurisprudencial vinculante, ha establecido que el fiscal revisará uno de ellos y lo sustentará.
eso quiere decir que o peligro de fuga o peligro de obstaculización. Los criterios de cada uno están previamente establecidos en el Código Procesal Penal. El sistema procesal establece que la libertad es la regla. O sea, todas las personas tenemos que ser investigadas si el caso lo amerita, pero en libertad, como regla. Si es que la libertad no funciona en el caso, recién pasar al análisis de la comparecencia simple. Si es que en el caso la comparecencia simple cumple la finalidad que el fiscal previamente ha determinado. Si es que en caso la comparecencia simple no funciona, recién pasar al análisis de la comparecencia con restricciones para ver si la medida cumple la finalidad que el fiscal previamente establecido. Por ejemplo, si el fiscal establece que la finalidad de la prisión preventiva es evitar la fuga del investigado, en ese caso el fiscal tendría que explicar por qué un impedimento de salida del país no aplica en el caso concreto. O sea, ese análisis tiene que hacerse en el caso. En principio por el fiscal, cuando requiere prisión preventiva. Y en segunda instancia o en segundo momento por el juez de investigación preparatoria, que es juez de garantías, que debe explicarnos, cuando nos declare fundado un requerimiento de prisión, por qué es que en el caso las otras medidas no son aplicables. ¿Por qué lo digo? Porque el Tribunal Constitucional establece que la libertad es la regla en el sistema. Claro, como no todo derecho es absoluto y puede ser restringido, tiene que ser restringido en la medida de lo estrictamente necesario. Por eso es que si el sistema procesal está regulando otras alternativas que puedan cumplir la misma finalidad, lo que correspondería sería, si es que no me vas a dar las otras alternativas, por lo menos explícame por qué esas otras alternativas no aplican en el caso. Impedimento de salida del país, por ejemplo, comparecencia con restricciones, una restricción, no acercarse a determinados testigos. Entonces, si la finalidad es no obstaculizar la actividad de investigación, por ejemplo, los testigos pueden variar de versión. Una restricción es que el imputado esté obligado a no acercarse a determinados testigos, porque en el caso es que esa obligación, por ejemplo, no funcione. Ese es el análisis que deberían darnos, porque, repito, el Tribunal Constitucional ha establecido que la libertad es la regla, por eso es que ese debe ser el análisis. Libertad, luego comparecencia simple, luego comparecencia con restricciones y recién prisión preventiva. Lo que está pasando es que eso queda en el papel. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional es muy bonita, reconoce que la libertad es la regla, pero en la práctica todo caso que llega al despacho fiscal siempre merece prisión preventiva y nunca responde al análisis del por qué no la libertad, por qué no la comparecencia simple, por qué no la comparecencia con restricciones. Eso tendría que hacerlo en base a toda la jurisprudencia que el Tribunal Constitucional ya nos ha mencionado, ¿no? Si tengo que escoger algunos principios que hay que respetar en el caso de aplicación de medidas coercitivas, en específico la prisión preventiva, tengo que rescatar tres. El principio de pro libertatis, como explicaba anteriormente, la regla es la libertad y esa debe ser la principal visión que tenga un representante del Ministerio Público, un defensor de la legalidad. Por eso, debe explicarnos por qué en el caso la libertad no sirve. Ojo, según el Tribunal Constitucional, la libertad es la regla. Si la libertad es la regla, la prisión preventiva debe ser una excepción, necesariamente una excepción, solo cuando el caso lo amerite, estrictamente necesario. Eso primero. En segundo lugar, y concordante con el principio de pro libertatis, es el principio de motivación cualificada. El Tribunal Constitucional, en el caso Juliana Yamoja, por ejemplo, ha establecido ciertos defectos de motivación y nos regaló una chiquita que dijo motivación cualificada. ¿Qué es motivación cualificada? En aquellos casos en los cuales se restrinja un derecho fundamental, como la libertad individual, la motivación tiene que ser superior. O sea, no puede ser una motivación, si ya de por sí la motivación y las resoluciones son banales, nosotros exigimos en la prisión preventiva mucho mayor motivación. Tienen que pronunciarse, por ejemplo, respecto a todos los argumentos planteados por la defensa en una audiencia. Tienen que explicar cómo es que todos y cada uno de los argumentos expresados por Fiscalía se presentan en el caso de manera cualificada, ojo, no cualquier tipo de motivación, porque se está restringiendo de la libertad a un ser humano.
Por eso es que ese principio es muy importante. Y el tercero es el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad, también reconocido por el Tribunal Constitucional, tiene tres subprincipios: el subprincipio de idoneidad, el subprincipio de necesidad y el subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto. En el subprincipio de idoneidad, el fiscal tiene que establecer previamente cuál es la finalidad que quiere alcanzar con la aplicación de la medida, la finalidad que él escoja, pero que nos diga una finalidad, no simplemente que nos diga, por ejemplo, que como se trata de un delito grave, entonces en el caso corresponde aplicación de prisión preventiva. Tiene que especificarnos la finalidad en concreto que quiere cumplir con la medida que está requiriendo. ¿Para qué? Para que cuando pasemos al segundo subprincipio, que es el subprincipio de necesidad, como lo mencionaba anteriormente, hay que saber si a esa finalidad en concreto que ha establecido previamente el fiscal no pueden utilizarse otras medidas igual de efectivas y menos lesivas al derecho. Por eso es que es coherente con el principio de pro libertatis, pues. Porque si es que la regla es la libertad, dime por qué las otras medidas que reconoce el sistema procesal no son aplicables al caso. Y por último, también corresponde el análisis del subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto. ¿Qué quiere decir? Que si la balanza la justicia es una balanza de dos platos, hay que sopesar entre el derecho que se va a restringir y el bien jurídico que se quiere proteger. El problema está en que se está utilizando, por ejemplo, el siguiente concepto: bienes jurídicos colectivos siempre priman sobre bienes jurídicos individuales, y no siempre es así, porque imaginemos un caso de tráfico ilícito de drogas, caso grave, correcto, pero ojo, la medida tiene que ser constitucional a través del respeto de este principio. El bien jurídico que se quiere proteger sería la salud pública. ¿Y qué es lo que se quiere restringir? ¿La mera libertad? No, no solo la mera libertad, porque con la restricción de la libertad también tenemos otros bienes jurídicos protegidos. Si esa persona es el único sostén familiar, por ejemplo, no solo estás afectando la libertad, se supone que el Estado también protege a la familia. Entonces, no solo tenemos un bien jurídico colectivo, sino también tenemos un bien jurídico individual conexo a otros bienes jurídicos que se pueden afectar. Esos serían los tres principios que hay que respetar en la aplicación de una medida de coerción, prisión preventiva. El principal problema de aplicación de la prisión preventiva en el país es que mucho difiere la teoría de la práctica. En el papel, en la jurisprudencia, en la doctrina, la libertad siempre es la regla. Y el problema es que en la práctica, muchos despachos fiscales, por no decir todos, tienen como regla el requerimiento de prisión preventiva. Ni bien se formaliza investigación preparatoria, ya el requerimiento de prisión se está trabajando al lado. Nunca se analizó si la libertad es la regla, por qué la comparecencia simple no funciona, por qué la comparecencia con restricciones no funciona. Ese análisis no lo tiene. Y mucho peor aún es que en algunos casos ni siquiera se respeta la constitucionalización de la aplicación de la medida. ¿Cómo se constitucionaliza la prisión preventiva? A través del respeto de la proporcionalidad. Y en algunos casos, por ejemplo, me ha tocado enfrentar que el fiscal ni siquiera sustenta en el requerimiento de prisión la proporcionalidad de la medida. Tremendo problema, porque en audiencia uno discute lo que ha presentado por escrito. ¿Qué quiere decir? Que el fiscal en audiencia no va a poder sustentar la proporcionalidad. Entonces, si la casación 626-2013 Moquegua ha establecido que esos 5 pasos deben discutirse, qué es lo que hace el juez de investigación preparatoria, le permite sustentar al fiscal aquello que no presentó por escrito. Con eso, intentando subsanar los trabajos de fiscalía, se lesiona el derecho a la defensa, por ejemplo, porque ya no sé cómo defenderme respecto a un argumento que me están trayendo en la misma audiencia. El abogado, preparado o no, inteligente o no, de todas maneras tiene derecho a un tiempo necesario y a los medios necesarios para poder preparar su defensa. Entonces, si el argumento te lo presentan en audiencia, es complicado ejercer defensa. El profesor Alberto Binder nos dejó una frase muy bonita y me parece es aplicable al tema de la prisión preventiva cuando tocaba el ejemplo de la guillotina. Lo que pasa es que nos estamos enamorando del brillo de la madera, del filo de la navaja, y al final olvidamos de que es un ser humano el que pierde la cabeza. Los temas son graves. Pueden tratarse de delitos de corrupción, pueden tratarse de delitos de tráfico ilícito de drogas, pero el Estado
no puede combatir fuego contra fuego. El Estado no puede combatir bala contra bala. El Estado, si quiere luchar contra estos fenómenos, tiene que hacerlo respetando las garantías. El mejor ejemplo que siempre he puesto es el siguiente. El terrorismo, por ejemplo, fue un suceso histórico en el Perú que en algún momento el Estado combatió fuego contra fuego, sangre contra sangre. Pero la única forma de derrotar ese fenómeno fue un solo acto de inteligencia que no mereció el derramamiento de una sola gota de sangre y ni una bala se disparó. ¿Cuál fue? La captura de Abimael Guzmán. Solo un acto de inteligencia mereció ganarle la guerra a ese fenómeno. Lo mismo debe pasar con el sistema procesal. Si es que se quiere luchar contra estos fenómenos, se tiene que hacerlo respetando las garantías que exige la aplicación de una medida de coerción como la prisión preventiva, que es la más grave. Eso es lo que hay que entender. Ojo que no solo hemos cambiado de código, hemos cambiado de sistema. Recordarán ustedes que en el Código del 40, por ejemplo, el juez ni siquiera escuchaba a la defensa, simplemente aperturaba instrucción con mandato de detención y eso lo hacía en el frío de su despacho, solo, sin análisis. Ahora se supone que la audiencia debe invitar al juez a reflexionar un poco respecto a la libertad, si es que corresponde o no limitarla, pero no debe pasar por una mera formalidad, pues. Debe pasar que esa audiencia debe cumplir una finalidad en concreto. Y por último, la casación 626-2013 Moquegua, establecida como doctrina jurisprudencial vinculante, ha establecido cuáles son los pasos, pero no ha establecido el orden de esos pasos. ¿Cuál es el problema que se genera en la práctica? Que los jueces de investigación preparatoria analizan cada uno de los pasos. Pero la idea es la siguiente: la prisión preventiva solo se aplica si todos los presupuestos materiales concurren en el caso. Si es que hemos debatido respecto a los elementos de convicción y el juez considera que no concurren en el caso, ¿para qué vamos a continuar discutiendo los otros? Lo que pasa es que los jueces, por evitar cualquier problema, por ejemplo en un tema de apelación, se pronuncian respecto a todos los presupuestos. Y eso sin duda desnaturaliza la aplicación de la prisión preventiva y además desnaturaliza el pronunciamiento de la Corte Suprema a través de esta doctrina jurisprudencial vinculante. Se ha modificado el tema del proceso inmediato y una de sus causales es la flagrancia, porque hay un error, no es ley de flagrancia, sino que son diferentes causales, una de ellas es la flagrancia. ¿Qué es lo que hace este proceso inmediato? Lo que hace es que la investigación preparatoria ya no se va a realizar, tampoco la etapa intermedia, y el paso es directo a juicio. Se generan algunos problemas, porque como señalaba anteriormente, el Estado, si quiere combatir algunos fenómenos sociales donde la sociedad reclama justicia, tiene que hacerlo respetando garantías. Y el principal problema, a mi parecer, es el siguiente. Primero, el tiempo. Si es que el tiempo es corto, el Estado, intentando luchar contra un reclamo social de justicia, ha convertido en obligatoria la aplicación del proceso inmediato y uno de los supuestos es casos de flagrancia. Sin embargo, como señalaba anteriormente, el Estado no puede luchar fuego contra este tipo de fenómenos. Si es que quiere luchar contra estos fenómenos, tiene que hacerlo respetando garantías. Y este proceso inmediato, ¿qué es lo que hace? Se salta la etapa de investigación preparatoria, se salta la etapa intermedia y nos manda directo para juicio. Primer problema, el tiempo necesario para ejercer defensa. El caso es muy rápido. Entonces, debe respetarse el derecho a la defensa, que debe ser eficaz. No basta colocar un abogado de oficio, por ejemplo, que no conoce el caso o que no está preparado para afrontar el caso. Lo hemos podido ver en algunos casos mediáticos. La defensa no está preparada y quien sufre las consecuencias de esa deficiencia es el imputado. Ese es el primer problema. Hay que respetar mucho la garantía de la defensa eficaz para someter a una persona a un proceso inmediato. En segundo lugar y segundo problema es que la idea del proceso común es que un juez de investigación preparatoria realice el control de la acusación y un juez de juicio lleve a cabo todo el juzgamiento para que no se contamine con el hecho. Entonces, cuando a nosotros nos eliminan la etapa de investigación preparatoria y nos eliminan la etapa intermedia, quien realizaría el control de la acusación sería el mismo juez de juicio.
Entonces, imaginemos que en ese control de la acusación nosotros solicitamos el sobreseimiento, el juez nos la declara infundada, ese mismo juez va a ser quien va a llevar a cabo el juicio. Obviamente, el juez que te declara infundado en sobreseimiento ya adelantó opinión respecto al caso, que es lo que el sistema quería evitar. Entonces, mire, se están generando muchos problemas respecto a las garantías que deben respetarse del imputado por el solo hecho de querer avanzar en el tiempo. Una justicia muy rápida no siempre es una justicia verdadera, porque recordarán ustedes ya los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El derecho al plazo razonable no solo se afecta cuando el plazo es extensivo, sino también cuando el plazo es muy corto. Cuando la defensa quiera solicitar actos de investigación, por ejemplo, el proceso inmediato ni siquiera debería incoarse. Esos problemas se están presentando en la práctica, por supuesto, más allá de lo teórico.